Pablo López, que hayas venido el otro día, te escuché hablando de la generación Z y después de escucharte me quedó clarísimo que el gobierno, que los especialistas del gobierno, que en Morena, en el PRI, en el PAN, en la sociedad, no tenemos ni idea de lo que es la generación Z y ante eso, en la política lo más fácil, Pablo López, es descalificarlos. Gracias por venir, buenas tardes. No, hombre, Joaquín, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia y pues puestos para platicar. A ver, ¿qué es la generación Z? Dime. Mira, hay distintas definiciones. Yo la entendería como, hay una definición más aceptada que es del 97 al 2012, 2015. Yo lo definiría más del 2000 al 2015, ya después son los alfa, los que hoy tienen 10 años. Y somos una generación que creció en un México muy distinto, porque políticamente podemos entender que somos una generación que crece con alternancia, que ya no entiende este PRI gobierno. Eso políticamente creo que es muy relevante, porque desde que crecemos entendemos que hay cambios de gobierno y cambios sociales que pueden llegar a tener un fin institucional, pacífico y democrático, pero que también somos esa generación de la guerra, que creció en un México en el que Bueno, tú eres de Michoacán. Yo soy de Michoacán aparte, yo creo que eso también te da una sensibilidad respecto al tema de la paz, porque en 2006 justo inició la guerra en Michoacán, aquel 11 de diciembre de 2006 en Apatzingán, y cambió completamente la realidad. Yo creo que tú creciste en un México muy distinto al que nosotros. Yo he crecido en muchos Méxicos. Pero de la infancia a la primera adultez. Sí. Y nosotros crecimos en una realidad. Yo escuchaba a una dirigente de uno de los partidos del gobierno que decía que no era un movimiento legítimo el que sucedía de la generación Z, porque no se gestaba como típicamente se hacían en las calles y en las universidades. Pero nuestra realidad es que las universidades son un privilegio y crecimos sabiendo que las calles eran inseguras. Entonces, aprovechando las herramientas que nos da el Internet, logramos organizarnos y construir comunidades a través de las redes sociales. Decía uno de los voceros del régimen, para no personalizar y ser respetuosos de eso. Sí, el de las mentiras. Uno de los voceros del régimen, que habían pagado 8 millones de bots y que estaban activos y que habían manipulado la conversación. Pues yo no dudo eso. Yo sí creo capaces a los partidos del viejo régimen de hacerlo. Y a los del actual también. Y a los del actual también, por supuesto. Pero creo que una diferencia es que las redes sociales a las que ellos hacían alusión son redes que ellos consumen y en los que ellos controlan el discurso, en la WhatsApp información. Y X, ¿no? En X, en Facebook, sí. Denunciaban. Pero la realidad es que los jóvenes nos organizamos en Discord, por ejemplo. ¿Por qué en Discord? Discord es otra red. Discord es una red que funciona a través de comunidades, de canales, tanto de chat como de videollamadas, que tuvo su boom generacional gracias a la pandemia. Porque como ya no podíamos convivir dentro de las aulas, los que asistíamos a la universidad, lo hicimos a través de Discord y te juntabas con tus compañeros, con tus amigos y podías platicar, podías jugar videojuegos. Principalmente la tirada es poder jugar videojuegos en Discord, para eso sirve. Hoy ya hay muchísimas otras cosas, hay una automatización de la plataforma en la que puedes hacer 1000 cosas, hasta grupos de estudio, por ejemplo. O sea, pero los especialistas, entre comillas, del gobierno no mencionaron esa plataforma. Yo creo que es parte de la soberbia que uno tiene cuando se controla o se sienten dueños de la verdad. Esta lógica de tener un monólogo, una narrativa, de manipular o controlar el discurso y la agenda, el control de agenda que hoy tiene el gobierno, pero no querer entender un movimiento social al que ellos no pertenecen. Si recordamos cómo se fundó el partido que hoy está en el gobierno, o cómo se autodefinen, es un movimiento de movimientos, pero cuando llegan al poder, la responsabilidad es de uno, y no querer asumir esa responsabilidad y sentirse ajenos a que los problemas sociales que siguen en el país no les interesan porque no son de las causas que los llevaron a donde están, esa soberbia es la que hoy los tiene obnubilados, que no les permite ver una nueva generación que ellos no comprenden porque no forman esos cuadros dentro de su movimiento, más jóvenes capaces de hacer estas críticas, pero que tampoco escuchan. No escuchan por sus medios tradicionales, por Facebook, por Twitter,
así como no van a buscar dónde se esté llevando la discusión de manera O sea, distinta. que esto de que pagaron 90 millones de pesos a los bots, ¿ustedes no usan Twitter ni Facebook? Sí se usa. Facebook yo creo que ya no. Yo creo que sí hay un tema generacional en el que Facebook no, Twitter se usa más en tema universitario. Y claro que hay integrantes de nuestra generación, porque es una generación muy amplia. También sería soberbio decir que solo hay una línea y que todos actuamos de la misma manera. Sí hay usuarios en esas redes sociales, pero las discusiones, las conversaciones, la organización, sobre todo creo que este es el punto más importante, la organización no se llevaría a cabo en esas redes, porque aparte no son redes de comunidad. O sea, Twitter es una red de texto, de hilos, pero no de diálogo. Y hoy esa parte muy tóxica justo por la presencia de esos bots. Las organizaciones donde te juntas, donde convives, es en Discord, por ejemplo. Y hay otra, ¿no? Reddit, pero esos son Reddit. foros de discusión. Ah, Ese es más como, sí se usa, pero también es una red como más selectiva, o sea, más con un público distinto, y tampoco se hace. o sea que ustedes para organizarse, convocarse, no utilizan ni Twitter ni Facebook. Pues se podría usar como medio de difusión, pero no como medio de organización. Y lo que denunciaban los voceros del gobierno era que se había usado como medio de convocatoria, de organización, que a partir de ahí, y también ese es el problema, que se trató de partidizar, cuando el problema no eran los partidos en sí, lo que se exigiera un proclamo por la paz, un proclamo por cosas que más allá de agendas son causas. Y luego también el gobierno los tachó de inmediato de oposición. Bueno, yo creo que ahí ya es responsabilidad de cada quien se sienta aludido con lo que uno demanda. Si uno demanda paz y el gobierno responde denostando, creo que ahí el problema no es que ataques al gobierno o que seas oposición, sino que el gobierno, en lugar de entender la paz como un reclamo legítimo, lo entendieron como un reclamo político. Y lo que queremos, porque no lo hemos conocido, es esa paz. Así como la generación de los que hoy están en el gobierno nacieron y crecieron en esta lógica antipriista, porque era lo único que conocían y no conocían un régimen democrático, y arriesgaban sus vidas y luchaban y conseguían y tenían consignas, pancartas y marchas por la democratización de este país. Hoy nosotros tenemos el mismo proceso como generación, pero en alusión a la paz, por poner un ejemplo, porque hay muchos otros, porque todo este sistema en el que crecimos, lo que se le prometió a nuestros padres, que se cumplió en la generación anterior, pero que hoy ya no se está cumpliendo, acceso a vivienda, salario digno. Hombre, hoy el sistema está roto y hay una necedad por parte de los partidos del viejo régimen, como el partido en el gobierno, por no querer escuchar esas agendas y esas causas. Y eso es lo que nos lleva a la movilización. Habrá maneras y formas en las que cada quien entienda cómo llegar a esas metas, pero al final la meta es clara. ¿No crees que fue un error después de la manifestación del 15 citar a otra el 20 de noviembre o no fue la generación Z quien citó? Yo creo que ahí hay varias preguntas razonables que se pueden hacer, pero más allá de cuestionar, creo que caeríamos en el mismo error del gobierno, en tratar de deslegitimar o cuestionar si fue un error o no marchar. Yo califico, yo pregunto nada más, no califico. ¿Por qué? Porque me parece que estaba muy pegada y sobre todo el 20 de noviembre. Y citar para ir al Zócalo, donde había un desfile militar del 20 de noviembre. Eso no es una descalificación, para mí es un ejercicio de lógica elemental, ¿sí? Yo creo que quienes fueron a marchar, quienes acudieron, quienes convocaron, quienes organizaron, sus razones tendrán. El tema cuando es un movimiento tan grande y tan amplio, como un movimiento generacional, somos alrededor o poco más de 30 millones de jóvenes en el país. Querer organizar 30 millones de almas en una sola causa, en una sola bandera. Pero independientemente de eso, yo creo que podrías estar de acuerdo conmigo en que podría caer en una provocación, una marcha al Zócalo, el mismo día que se está llevando un evento militar del desfile del aniversario del 20 de noviembre, de la Revolución. Sí, yo no coincido y por lo mismo yo no asistí a la marcha, pero entiendo por qué se pudo haber hecho o cuáles sean las lógicas de quienes lo convocaron. Yo creo que justo al ser una generación tan grande, pues es difícil tener una sola línea. No, es que no deben tener una sola línea, ¿no? Ahora dime, el tema de esto, el bloque negro. El bloque negro quiso marcar a la generación Z.
¿Por qué? Porque los quiso presentar como a ustedes como violentos, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí sí es algo lamentable, porque era un movimiento pacífico. Y justo lo que pasó el día de la marcha, el sábado, fue que se juntaron dos movimientos sociales. El movimiento michoacano que se ve en la figura de Carlos Manzo y el movimiento de la Generación Z, que se unieron en una misma marcha, no bajo las mismas consignas, igual y no por las mismas razones, pero que sucedió. Ambos movimientos se califican como pacíficos. Yo sí creo que la violencia siempre va a ser lamentable y es lamentable. Yo no me atrevería a decir quién llevó, quién convocó, quién paga o quién financia el bloque negro. Pero ahí estaba el bloque negro. Pero ahí estaba, lo vimos llegar, llegó, pues, vaya, en bloque, porque eso es. Llegó en bloque, se abrió paso, llegó hasta la valla y comenzó a abrir y tal. Pero sí hay una línea, y sí se nota, entre el bloque negro y los manifestantes, porque incluso se hizo ahí hasta, pues, por miedo uno... Un espacio. Pues, un espacio, pero pues uno sí tiene miedo cuando ve violencia, cuando ve ataques, y más cuando la marcha tenía un fin tan noble. Bien, a mí alguna vez mi madre dijo, piensa mal, hijo, y acertarás a veces. A mí el hecho de que se haya convocado a esa marcha o a esa manifestación el jueves 20 no me huele bien. Sí, por supuesto que levanta muchas dudas. Sospechas, dudas razonables, que no es algo sencillo de entender, porque puede ser un poco antiintuitivo hacerlo en un día hábil, con un desfile, pero así como la organización de la marcha del 15 no se puede rastrear hacia un grupo en específico que la inició, tampoco pasa lo mismo con la marcha del Ahora, 20. ¿qué es lo que sigue para la generación Z? Yo creo que hay dos procesos hay dos vías en las que puede haber como generación. Una que es cronológica, y inevitablemente vamos a llegar a los espacios de poder por un tema simple y sencillamente de tiempos. Porque la generación crece, porque llega a otras edades distintas, porque los espacios que hoy ocupan ciertas personas los ocupará esta nueva generación en distintos partidos políticos, en distintos espacios, por la vía independiente. Y la otra, que es lo que yo en lo personal espero que suceda dentro de los partidos políticos y dentro de la sociedad, que haya esta empatía, esta sensibilidad, y que quiten esta falta de resistencia para abrir espacios antes, porque lo que los jóvenes típicamente se nos acusa es de soberbia, de tener mucho ahínco, de querer comernos el mundo, de tener estos sueños. Pues estos también se los querían comer el mundo, lo que pasa es que ya se les olvidó. Sí, por supuesto. Porque el gobierno los hace iguales. Pero justo creo que lo que sería más beneficioso, tanto para nuestro país como para las generaciones, es que haya un tema de generosidad por parte de los que hoy están en el poder y en los espacios de poder y de toma de decisiones, para que exista un diálogo generacional. ¿Cuántos años tienes? 25. Mira, te voy a decir, Pablo, a los 25 todavía estás en edad de creer que los políticos puedan ser generosos, ¿sí? Ningún político es generoso. Solo les interesa una cosa, el poder, punto final. Y algunos con el poder, el dinero, que es parte del poder. O sea, qué bueno que piensen así todavía. La edad les permite pensar de que sean generosos los políticos, los funcionarios. Verán que no. Bueno, esperemos, yo genuinamente y con todo respeto espero que te equivoques, porque lo que queremos también es un diálogo generacional. No vamos a descubrir el hilo negro y no estamos aquí queriendo dictar cómo deben ser las cosas, pero sí queremos tanto pero escuchar que haya como diálogo ser escuchados. generacional, el diálogo es la relación entre dos. Sí. Aquí sería un monólogo de ustedes ante un monólogo del gobierno. Pues tendremos, hablando en lo individual y espero que en un tema generacional, seguiremos insistiendo hasta ser escuchados, pero también escuchando, no solo por parte del gobierno, hay actores políticos, sociales, activistas de todas las edades que tienen algo importante que aportar. Sí, sí. Y que en esa construcción de un diálogo generacional es la manera en la que vamos a poder sacar este país del hoyo en el que está. Muy bien, Pablo, pues gracias por haber venido y seguiremos hablando porque me parece que es muy interesante y porque creo que ustedes necesitan estos foros para contarnos, no con el afán de que expliquemos, con el afán de que se expliquen, que nos cuenten.
¿Me explico? Hablando de explicar. Sí. Pero bueno, este diálogo es importante, Joaquín. Yo creo que tú que tienes toda la experiencia, yo crecí viéndote en la televisión y yo poder platicar contigo, escuchar tus puntos de vista en un diálogo, creo que justo esto es a lo que me refiero que se necesita. Bueno. Tanto aprender de quienes ya tienen toda la experiencia, como tratar de construir a partir de los sueños, aspiraciones e ideas de una nueva generación que quiere o que no se quiere resignar, corrijo, a la realidad que hoy tenemos, a las carencias, a la precariedad, construir algo nuevo. Pues esa es la obligación de ustedes los jóvenes, pensar así. Si no, no serían jóvenes. Sí, hay que tener, nunca hay que perder el sueño de cambiar a México. Gracias, gracias Pablo. Joaquín, muchísimas gracias. Y te traje un presente de Michoacán, Ah, de Zaguayo. de Zaguayo. Uy, yo conocí Zaguayo. ¿Sí? Sí. Te traje un presente, un sombrero. Mira. Muchas gracias. Típico de allá de la región. A ver, perfecto me queda. Me quedó perfecto. ¿Cómo lo supiste la talla? Porque yo soy, la verdad, nunca me quedan los sombreros. Porque soy de cabeza grande y dura también, pero grande, ¿sí? Pero esto me quedó perfecto, mira. Qué bueno. Gracias por mi sombrero. No, hombre, un gusto. Muchas gracias. Pablo, gracias y seguiremos en contacto. Yo estoy muy interesado en esto de la generación Z para tratar de entenderlos, que me parece que es... Justo leí tu columna de la semana anterior y me pareció muy razonable. Y justo creo que esa es la humildad y la generosidad que hablo, que tienen que tener las personas, las otras generaciones de arriba, con la generación que va llegando y que nosotros a su vez vamos a tener con la generación alfa, porque algo que me llamó mucho la atención de la marcha es ver a niños con sus madres, porque pues no vas a dejar ir a tu hijo solo, yendo a marchar. Y luego madres que no tienen con quién dejar a sus hijos. También es una de las realidades que hay en este país y que tenemos que trabajar para que no sea así. Pablo. Joaquín. Gracias por venir y, no, hombre, muchísimas gracias por la que nos invitación. sigas contando y explicando.